Entonces, bueno, mi texto se titula, bueno, como ha dicho Cora, bueno, yo le he puesto un poco más grande el título, Discurso analítico y nuevas tecnologías, sustituirá el Skype al diván. Estas son unas pequeñas reflexiones sobre el momento actual del psicoanálisis, el discurso actual y la sociedad en la que vivimos y a la que atendemos. Reflexiones que me llevan a hacerme preguntas sobre las nuevas demandas con las que nos podemos encontrar en relación a las actuales situaciones de vida de los sujetos, movilidad geográfica contemporánea, por ejemplo. Se me empezó a plantear la pregunta con un sujeto al que atiendo con deseo de trabajar y saber. Este sujeto acude todas las semanas, pero debido a su trabajo hay temporadas que tiene que ir a trabajar fuera, al extranjero, durante 1 o 2 meses, a consecuencia de lo cual paramos el tratamiento hasta que regresa y vuelve a llamar para poner de nuevo cita. Hasta el momento, él no ha hecho demanda de continuar durante ese tiempo utilizando las nuevas tecnologías de las que disponemos, Skype, correo electrónico, pero ¿y si lo hiciera? La primera respuesta que me vino a la cabeza fue, no, eso no es posible. Pero al mismo tiempo me puso a trabajar y a hacerme preguntas. ¿Y por qué no? En ese caso habrá que teorizarlo y lo mismo para responder que sí. Yo no me considero con capacidad para ello, pero sí me ha invitado esta reflexión a trabajar. Y seguramente no por casualidad, pues creo que también me ha despertado el deseo, el hecho de que este año en el País Vasco estemos trabajando el concepto de transferencia, por otro lado el Seminario 20 y en otro espacio el texto publicado por Sociedad y Psicoanálisis Analizando el cuerpo. Textos atravesados, entre otras cosas, por la pregunta del lugar del analista. También me ha ocurrido otra cosa, que antes de ponerme a trabajar me ha surgido el final. Es como los versolaris, que son los improvisadores en Euskal Herria, que para improvisar un verso primero crean el final y a partir de allí lo construyen. Pues bien, creo que la respuesta final es la que siempre nos guía en un análisis, que habrá que responder en el caso por caso. Lo primero que hice, ya que estoy hablando de nuevas tecnologías, es ir a Internet. Y allí me encontré con que cada vez hay más ofertas de tratamientos a través de Skype. En Argentina es un debate abierto en la actualidad y, de hecho, se pueden encontrar psicoanalistas que ofrecen esta posibilidad de tratamiento. Dentro de estos hay los que plantean que el uso de Skype o chat no es obstáculo para el análisis y otros que lo plantean como excepción, es decir, para momentos puntuales. Leyendo a Lacan en la dirección de la cura, señala: el analista también debe pagar con palabras, si se eleva la interpretación, pagar con su persona, que presta como soporte de la transferencia, y mezclarse en una acción que va al corazón del ser. Esto me hace preguntarme si es lo mismo la presencia del analista como falta, como vacío, en la situación del diván, que la no presencia física, como sería a través del Skype o chat. Y me parece que no es lo mismo. Si nos remitimos a la formulación de Lacan sobre el discurso analítico, lo que allí nos propone es que el lazo analítico se construye desde la posición del analista como falta, como objeto A en el lugar de la gente, objeto causa que pone a trabajar al sujeto dividido. Y me pregunto si la ausencia física del cuerpo del analista no lo hace realmente más presente, que no hay caída del objeto mirada, es decir, que no ponemos a operar la castración. Una conocida, a la que su analista le ha propuesto hacer sesiones por Skype, pues viven en países diferentes, me comentaba que hizo alguna sesión y que lo que le producía era quedarse mucho más atrapada en la imagen, los gestos, la mirada. Y es curioso porque esta persona, cuando hace las sesiones presenciales, las hace cara a cara. Y, sin embargo, con la presencia del cuerpo, no siente que le atrape tanto la imagen. Justamente parece que al entrar en el mundo de lo virtual, lo imaginario coge mucho más peso. En el Seminario 11, Lacan nos señala: el concepto de inconsciente no puedo separarlo de la presencia del analista. La propia presencia del analista es una manifestación del inconsciente. También en este seminario, ante una pregunta que le hacen sobre hasta qué punto debemos hacerle saber al sujeto que le miramos, es decir, que estamos situados como el que mira en el sujeto el proceso de mirarse, Lacan señala lo siguiente: no le decimos a cada rato al paciente qué mala cara tiene usted, ni tiene el botón del chaleco desabrochado. Después de todo, por algo no se hacen análisis cara a cara.
La esquicia entre mirada y visión nos permitirá agregar la pulsión escópica a la lista de las pulsiones. Cuando uno sabe leerlo, se da cuenta de que ya Freud la coloca en primer plano en pulsiones y sus destinos, y muestra que no es homóloga a las demás. En efecto, es la que elude de manera más completa el término de la castración, la que alude. A favor de la utilización de estas nuevas posibilidades, se argumenta que da la posibilidad de continuar el análisis cuando se está en el extranjero, por ejemplo. También he encontrado psicoanalistas lacanianos, bueno, por lo menos se nombran como lacanianos, que utilizan las nuevas tecnologías para una consulta breve de un tema concreto, como para pedir opinión. El anuncio, además, es sin tener que desplazarse ni esperar, cita inmediata. Pero con esto, ¿dónde queda el hueco, el vacío? ¿No es un responder a la demanda? Pero, por otro lado, pienso que de alguna manera tendremos que responder a las nuevas demandas contemporáneas, que no son para nada como las de hace 50 años. Leyendo artículos de analistas que hablan sobre este tema, me he encontrado con la IPA, donde han sacado hasta una normativa en relación al uso de Skype u otras tecnologías. Me ha sorprendido, por un lado, lo de la normativa como algo rígido y, por otro lado, cómo está planteado desde sus supuestos teóricos dirigidos hacia la identificación con el analista, el tema del setting, etc. Desde la lectura que Lacan hace de Freud y sus posteriores teorizaciones, nos encontramos que para teorizar esta temática actual no tenemos la palabra de Lacan, ya que la aparición de estas nuevas tecnologías es algo posterior, lo cual nos hace remitirnos a su teoría, pero también confrontarnos con el vértigo, que es el mismo al que nos conduce el análisis, de que no hay un otro con un saber completo que nos dé la respuesta, con lo cual tendremos que ir construyendo a partir de la lectura de Lacan y nuestra propia práctica y experiencia como analistas y analizantes. Volviendo, por tanto, a la lectura de Lacan, nos encontramos en la dirección de la cura con la metáfora que utiliza sobre el lugar del analista, equiparándolo a la figura del muerto en el juego del bridge. El analista debe ocupar la posición del muerto, asimilándolo eso, al juego del bridge. Yo esta frase siempre había leído y yo no sé cómo se juega al bridge. Y digo, voy a ir a mirar las normas del juego, porque siempre decía, vale, sí, el muerto, pero ¿eso qué es? Y entonces, bueno, pues muy resumido, las reglas del juego, dice, el jugador a la izquierda del declarante es quien hace la primera salida. Una vez jugada la primera salida, las cartas del muerto se colocan entonces sobre la mesa, cara arriba, ordenadas por palos, para que todos los jugadores las vean. El muerto no participará del carteo durante esa mano, siendo el declarante quien debe jugar las cartas de su mano y las del muerto, en ambos casos cuando sea el turno correspondiente. El jugador, que es el muerto, puede advertir al otro jugador que es posible que esté infringiendo alguna de las reglas. Por ejemplo, si la salida fue trébol y el declarante juega picas, el muerto puede preguntar, ¿no tienes tréboles?, para evitar un renuncio. Me llama la atención cómo el muerto no juega como los otros participantes, pero sus cartas sí juegan y puede hacer señalamientos. Lacan dirá que nadie se engañe con la metáfora del espejo virtual que conviene a la superficie lisa que presenta al paciente el analista. Rostro cerrado y labios cosidos. No tienen aquí la misma finalidad que en el bridge. Más bien con esto el analista se adjudica la ayuda de lo que en este juego se llama el muerto. Pero es para hacer surgir al cuarto, que va a ser aquí la pareja del analizado, y cuyo juego el analista va a esforzarse por medio de sus bazas en hacerle adivinar la mano. Se podrá proseguir la metáfora deduciendo de esto su juego según se coloque a la derecha o a la izquierda del paciente, es decir, en postura de jugar antes o después del cuarto, es decir, de jugar antes o después de este con el muerto. Pero lo que es seguro es que los sentimientos del analista solo tienen un lugar posible en este juego, el del muerto. Recojo de esta cita de Lacan cómo nos señala que la posición del analista no es la de espejo virtual, lo cual me lleva de nuevo al Skype, que justamente es una pantalla virtual. ¿No puede conllevar más esta función de espejo que con la presencia del cuerpo del analista? Cuerpo del analista. Si seguimos avanzando en la teoría de Lacan, nos acercamos al seminario 20, Ancor, aún, pero también en cuerpo, donde Lacan va a hacer un nuevo corte metiéndonos de lleno en el tema del cuerpo, pero no tanto como el cuerpo de la imagen especular, sino como cuerpo de goce.
La experiencia analítica atañe a este cuerpo de goce. Entonces, ¿es posible sin esta presencia? En este momento, para Lacan, el sujeto no es solo el sujeto de la cadena significante, sino que es un cuerpo que habla, y en ese hablar está el goce, el hablante ser. Esto, de nuevo, me lleva a pensar la dificultad de que a través de los instrumentos que nos ofrecen las nuevas tecnologías se pueda poner en juego este encuentro entre dos cuerpos, donde es el goce, la falta en ser, el analista como objeto A, en el lugar de la gente, lo que lo determina. Después de estas pequeñas referencias a la lectura de Lacan sobre el lugar del analista, creo que un análisis requiere de la presencia del analista y del cuerpo del analista. Presencia que también está en su ausencia, detrás del diván, en los silencios. Si nos vamos a la pantalla virtual del Skype, nos metemos en el mundo de las relaciones virtuales tan actuales y problemáticas en la actualidad. Este año hemos trabajado en Donosti, en la actividad de cine y psicoanálisis, la película Her, de Spike Jonze, que trata este tema, enamorándose el protagonista de un software, de una voz, ante sus dificultades en el encuentro cuerpo a cuerpo con una mujer. Y no se trata en el análisis de hacer un recorrido hacia ese encuentro con lo real, con ese no todo fálico al que apunta el goce femenino, el significante del abarrado. Por ahora he llegado hasta aquí y espero que estas notas nos puedan servir para el debate. Muchas gracias, Teresa. Paso la palabra ahora a Natalia Pérez, que trabaja en Asturias, y su título es Lazos virtuales de soledad. Hola, buenos días. ¿Así? ¿Se escucha mejor? Bueno, en primer lugar quería dar las gracias al comité por aceptar el resumen y me gustaría empezar la ponencia con una cita de un poema de Borges que se titula El espejo. No es el poema completo, solamente es un trocito. Yo, de niño, temía que el espejo me mostrara otra cara o una ciega máscara impersonal que ocultaría algo sin duda atroz. Yo temo ahora que el espejo encierre el verdadero rostro de mi alma, lastimada de sombras y de culpas, el que Dios ve y acaso ven los hombres. Bueno, quería empezar haciendo alusión a un equívoco en el título de la comunicación. Como en todo lapsus, el sujeto se tambalea y se cuestiona su palabra, lo que cree que quiere decir. En principio, el título enviado era Lazos virtuales de soledad y en el programa, que ya está corregido, una preposición le daba una vuelta de 180 grados. Lazos virtuales en soledad. Casi al mismo tiempo pensé, es un error. Tal vez no, porque le da un matiz de posición al tema. La preposición de me parecía que ubicaba la cuestión en el borde, en el labio de la boca, en el ojo de la mirada, en el repliegue del orificio. Y, sin embargo, la preposición en sitúa la reflexión en ese abismo, en ese hueco donde el sujeto ya ha quedado dividido. Me pareció interesante. Entonces, ¿podría no ser lo mismo lazos virtuales de soledad en el borde que en soledad en el sujeto? Freud, en El malestar en la cultura, plantea que la fuente más dolorosa de sufrimiento para el hombre es la que proviene de los vínculos con sus semejantes. Y esos vínculos hoy día cada vez son más débiles y frágiles. En esta obra apunta al hombre como individuo al margen del vínculo social y vinculado a la tecné, a la máquina, máquinas cada vez más perfectas que pretenden sustituir incluso lo afectivo de las relaciones interpersonales, con lo que el hombre se queda aparte, solo, pero conectado, enchufado a una realidad virtual que no le termina de servir, porque da lugar a un socius preprogramado, donde es difícil articular lo imaginario y el lenguaje. ¿Qué podría jugarse en los límites de lo virtual? Lo posible, la palabra posible, un lugar para la palabra. El lazo social implica leyes de intercambio. Siempre hay un más uno. ¿Son diferentes esas leyes de las que rigen el lazo virtual? Parece que en lo potencial y lo posible hubiera un menos uno, no un más uno, porque en principio, ¿qué está en juego y qué se pierde? No querría hablar del lazo como vínculo y establecimiento de un locus para tratar la falta en ser. Es justamente esa falta en ser lo que me interroga, esos otros lugares, situaciones que son coyunturales al sujeto y sus modos de hacer lazo, en concreto el enfoque virtual. La palabra virtus del latín es la fuerza o potencialidad
que algo tiene, aunque no llegue a producirse. Es la posibilidad. Pero no es lo real, es su opuesto. Sería, en principio, inexistente. Sin embargo, tampoco, pues cuando adjetiva el sustantivo lazo virtual ya implica al menos a un sujeto y a un otro, que sí existen. Baudrillard en La sociedad de consumo habla del lugar donde se ubica la relación particular que surge entre los hombres. Cito: ese espacio inespecífico que es el escaparate, ni exterior ni interior, ni privado ni completamente público, que ya es la calle, sin dejar de mantener, detrás de la transparencia del vidrio, el carácter opaco y la distancia de la mercancía. Ese espacio específico es también el lugar de una relación social específica. Los jóvenes hoy se alienan al discurso capitalista que va en contra de la castración, que les posibilita relaciones vinculares frágiles, de final programado, de mascarada virtual, y dejan un sujeto a la deriva. Es el amor líquido, como dice Bauman, que protege del amor y de sus consecuencias indeseables, y que, sin embargo, conduce al sujeto a un profundo malestar, por, y cito, haber dejado escapar posibilidades vitales y una felicidad desconocida. Es el duelo por las oportunidades desperdiciadas. Bauman crea este concepto en la época posmoderna, donde todo es consumo, todo puede ser comprado por un precio relativo, inmediatamente, sin esperas, sin impases, objetos A que caducan antes de ser obtenidos y se desechan fácilmente, sin casi nada que perder. Frederick Jameson lo denomina aplanamiento afectivo de la posmodernidad, donde se corren menos riesgos, el amor es light, descafeinado y de carácter hipotético. El otro sería solo un supuesto. Ya sabemos que todo discurso toma su sentido a partir de otro. Nos desenvolvemos con más o menos acierto en una época donde el discurso del amo ha sido reemplazado por el discurso capitalista. El significante amo entonces cae y con él lo implícito de la castración. Así, el sujeto dividido podrá ceder sin límites al objeto de goce, sin que se dé un decir que actualice el vínculo social. Freud apuntó que la cultura socializa siempre que se esté dispuesto a renunciar a una parte de la satisfacción pulsional. Sin esa renuncia y sin esa disposición a perder algo del goce, se afecta la posibilidad de hacer lazo social. Ahora voy a leer una viñeta, un par de casos clínicos que intercalo por aquí. No son casos que yo he llevado, son casos que me he encontrado en la consulta de primaria. Yo soy médico de familia. Y bueno, la primera es: un chico de 22 años llega a mi consulta del centro de salud. Según la agenda solo puedo dedicarle 5 minutos. Luego de explicarme su nomadismo por psicólogos, páginas y grupos en Internet, dice que tiene TDA, que lo sabe porque su novia, estudiante de psicología, le ha hecho el test. Va a la universidad. Es su último año de ingeniería industrial. Bueno, tiene 22 años, o sea que va de lujo. Empezó haciendo ingeniería técnica y decidió continuar, dejando atrás a sus compañeros. Según dice, no se concentra, nunca lo ha hecho. ¿Cómo has logrado llegar hasta aquí? Mis amigos me dejaban los apuntes y mi padre estaba todo el día encima, pero ahora no conozco a nadie en clase y paso de mi padre. Se ha hecho miembro de un grupo para chicos hiperactivos en Internet. No es una asociación, allí cada uno cuenta su experiencia y los que toman el medicamento están mejor. ¿Qué te dice la psicóloga? Que no tengo TDA, que he llegado al último año de carrera y que ella no cree en ese diagnóstico, pero es que está en el DSM. No quiere derivarme al psiquiatra, no sé a quién acudir. Su angustia es evidente y su tono de voz tranquilo. ¿Qué es lo que necesitas? Sé que si me da la medicación aprobaré los exámenes que empiezan en un mes. Me han dicho que desde la primera pastilla hace efecto. Bueno, yo decía, ojalá lo hubiese tenido yo cuando estudiaba la carrera, pero bueno. Cowboy. Mal. A mí me extraña que no le derive al psiquiatra y llamo a la psicóloga. Bueno, la unidad de salud mental en el centro de salud que estaba ese día está en la planta abajo, o sea que es muy, muy fácil hacer eso. La psicóloga me dice que es un muchacho que no quiere hacerse cargo de su problema y lo que ella está haciendo es no facilitarle la consulta con psiquiatría. Si la quiere, que la pida a través del médico de cabecera. Bueno, pues lo derivo al psiquiatra y su demanda persiste. ¿No puedes darme tú el fármaco? Tengo los exámenes dentro de un mes.
Y le dije, no te doy el fármaco, no creo que lo necesites, necesitarás otra cosa. Ya solo puedo derivarte, llevábamos 1 hora. Le pregunté, porque claro, yo empecé a preguntarle que si no quería saber algo, de por qué no se concentraba, y su respuesta volvía como un estribillo: porque soy hiperactivo. Es que no os dais cuenta, no sabéis verlo. Hice el test, lo he leído en Internet, nadie me escucha y no sé a quién recurrir. Bueno, si no se pierde algo del goce, solo es posible un lazo hipotético. El montaje del fantasma que articulaba el deseo con el objeto A desde lo virtual viene a posibilitar el goce privado, pero situando al sujeto como objeto A que divide al otro. Lo virtual de las relaciones actuales está en que se suceden como posibilidades de darse. La posibilidad protege frente al interrogante del otro. La pantalla de lo virtual vela al sujeto y a través de ese velo invisible el sujeto dividido aparece como no dividido, mostrando una ilusión de sí mismo, sumergido en un goce solitario de intensidad exponencial. En diferentes estudios se ha interrogado a usuarios de Internet como lugar para establecer relaciones sociales, y en las diferentes respuestas entra al juego el fantasma. Puedo mentir todo el tiempo, puedo ser quien no soy, o como me gustaría ser en realidad. Un ciberespacio protegido por una tecla de escape que lo retorna a la silla del escritorio, a su división, a la soledad con su deseo, a lo imposible del lenguaje, de las relaciones. Como dice Baudrillard, la pérdida de la relación humana, espontánea, recíproca, simbólica, es el hecho fundamental de nuestras sociedades. Precisamente sobre esta base asistimos a la reinyección sistemática de la relación humana, con la forma de signos, en el circuito social y al consumo de esta relación, de este calor humano significado. La angustia, afecto posmoderno, no es ya un mensaje entre el sujeto y el otro, a diferencia del síntoma. El síntoma histérico permite hacer lazo, interrogando al amo. Y la segunda viñeta. M es una paciente de 45 años. Viene a consulta para recoger medicación y la confirmación de la baja. Es la primera vez que la veo. Me comenta su caso. Bueno, como usted no me conoce, se lo cuento brevemente. La escucho. Ha terminado hace poco los ciclos de quimio y radioterapia por un cáncer de mama, diagnosticado hace 3 años. Tuvieron que extirparle la mama. Está divorciada y sale desde hace algún tiempo con un chico que la acompaña ese día. Tiene una hija que pronto cumplirá la mayoría de edad, momento en el que tendrán que abandonar el piso donde viven. Como ves, mi vida es complicada. Decide tutearme porque me ve joven. ¿Cómo te encuentras? Bien, me voy organizando, aunque tengo mis momentos. ¿Pero tú cómo estás? Y ante esa pregunta se para y empieza a llorar. Decía que se encontraba algo peor esos días porque algunos conocidos del grupo de cáncer del Facebook habían fallecido. Se preguntaba si sería la próxima. Se unió al grupo para, pongo entre comillas lo que dijo, relacionarme con personas en mi situación. Presuponía que solo alguien que hubiese pasado por su calvario entendería su malestar. Los que están bien te dicen, venga, anímate, tienes buen aspecto. Ella dice que está animada porque los controles van saliendo bien y de momento no hay metástasis. Yo creía que al estar en ese grupo, no sé, estaría mejor, tendría menos miedo. El compañero interrumpe. El Facebook no te viene bien. ¿Y lo has conseguido?, le pregunto. Dice no, y comienza a llorar otra vez. No lo había conseguido porque cada vez que alguien moría se cuestionaba su buena evolución y se angustiaba. El compañero insiste. Yo le digo siempre que ese grupo no le viene bien. Ella lo mira, me mira y dice, creo que no me viene bien. Cada fracaso terapéutico ajeno le devuelve un trozo de realidad que el síntoma en colectividad pretende mitigar. Esa pertenencia virtual a un grupo de desconocidos nos salva de la soledad y de la angustia, al cerrar el ordenador o darle el botón de escape, porque no puede escaparse de la realidad. La soledad, producto del fracaso de lo colectivo, deja al sujeto sin referentes. Gracias. Pues muchas gracias, Natalia. Y ahora vamos a escuchar a Laura Salino, que trabaja en Madrid y que ha titulado su trabajo Amor, alzo el lazo o la ley móvil de lo real. Bueno,
Lo mismo, muchas gracias por permitirme la posibilidad de compartir estas reflexiones. Antes de empezar, quiero decir que yo no voy a hablar de las nuevas tecnologías, que a mí es más lo que me inquietan o lo que me interrogan que lo que me interesan. Si hago alguna mención sobre alguna cosa de estas es para referirme a otra cosa. Yo soy más bien clásica, digamos, así que el recorrido va a ser un poco más por esa línea. Entonces voy a, de algún modo, decepcionar a la mesa. Así que, dicho esto, y agobiada por estos focos y por el cuadro detrás, comienzo. He decidido empezar con un epígrafe de Freud, que dice: uno tiene que empezar a amar para no caer enfermo. Lacan, en su lúcida conferencia de prensa en Roma, El triunfo de la religión, que es una conferencia del 74, a partir de los desarrollos filosóficos de Émile Boutroux, se pregunta por qué las leyes no evolucionarían mientras que el mundo evoluciona. Si reconocemos que, a diferencia del momento en que Freud cambió para siempre el modo de leer el malestar en la cultura, la relación con el goce mutó radicalmente, es decir, que el goce ya no está prohibido y que el psicoanálisis como práctica ha inoculado desde Freud un cuerpo teórico y metodológico que ha tenido consecuencias en este ámbito, podemos poner como ejemplo Psicología de las masas y análisis del yo o El malestar en la cultura. Nos queda por saber qué se hace con el goce perverso, ahora no solo permitido, sino prescripto como una medicina. ¿Qué orientación ética, no derivada de la ferocidad del superyo en su mortífero mandato de no dejar resto, nos orientaría en otro sentido, el sentido de lo real, donde la no relación sexual, verificable en toda época, sigue siendo un enigma, un agujero en el que cada quien inventa su propio equilibrio de libélula? No se trataría entonces de que lo real sea sin ley, como habitualmente se escucha. Más bien habría que admitir en lo real una ley que se mueve, lo cual es ya una orientación ética en nuestra práctica, si la entendemos como aquello que define la relación con el goce. Lacan agrega también lo siguiente: si habla de lo real, noción radical para anudar algo en el análisis, no es porque sea la única noción. Lo simbólico y lo imaginario del mismo modo lo son. Tampoco nos es posible pensar en una ley por fuera del eje universal simbólico. En su libro La maldición sobre el sexo, Colette Soler formula que el amor está estructurado como un síntoma. Más aún, que es un síntoma que hace lazo inconsciente con el otro y se distancia del goce del idiota o del goce autista del síntoma, tan propio de nuestra época científico-tecnológica. Freud propuso distintos modos de tratar el malestar, por el lado de la identificación en Psicología de las masas y análisis del yo, y por un modo de hacer con la pulsión en El malestar en la cultura. Me pregunto si es posible que pensemos en abordar el amor como síntoma en tanto signo de puntuación en esta ley móvil de lo real. Se trata para esta ocasión de madurar de qué modo el psicoanálisis como práctica nos permitiría, por la vía del amor, y sabemos que la transferencia donde se funda nuestra praxis lo es, modificar el límite del padre por el del síntoma. Alzar un lazo que incluya, por un lado, la invención posible, que deriva de lo real como lo imposible de imaginar, pero que incluya como horizonte ético el límite del síntoma, sin desconocer que allí también se juega aquella, aunque móvil, ley. Quiero decir, en un mundo donde proliferan infinidad de reivindicaciones sobre la igualdad de derechos civiles, por supuesto legítimas, esta ley cuyo límite orienta el síntoma reivindica el derecho a la diferencia, es decir, el derecho al inconsciente. El humor de Mark Twain, con sutil ironía, resalta esto que describo en sus diarios de Adán y Eva, donde ante la misma escena las voces que él toma prestadas del primer hombre y la primera mujer subrayan la insoslayable diferencia. Leo un fragmentito del extracto del diario de Adán. Me construí un refugio para la lluvia, pero no pude estar en paz. La nueva criatura se metió en él. Cuando traté de sacarla, le salió agua por los agujeros con los que mira. Me gustaría que no hablara.
Siempre está hablando. Nunca antes había oído la voz humana, y en cualquier sonido nuevo y extraño que interrumpe el silencio solemne de estas maravillosas soledades, ofende mi oído y parece una nota en falso. Este nuevo sonido está muy cerca, sobre mi hombro, junto a mi oído, primero de un lado y luego del otro, y yo solo estoy acostumbrado a los sonidos más o menos distantes de mí. Extracto del diario de Eva. Mi primera pena. Ayer él me invitó y pareció desear que no le hablara. Yo no podía creerlo y hasta pensé que era un error, pues me encanta estar con él y me encanta oírlo hablar. De modo que, ¿cómo puede ser que haya sido tan descortés cuando yo no había hecho nada? Pero al final parecía cierto. De modo que me alejé y me senté sola en un lugar en el lugar donde lo vi por primera vez la mañana en que fuimos hechos. Cuando yo no sabía lo que él era y me resultaba indiferente. Pero era ahora un lugar triste, y cada pequeña cosa me hablaba de él, y mi corazón estaba contrito. Cuando llegó la noche, yo no pude soportar la soledad, y fui hacia el nuevo refugio que él construyó, y le pregunté si había cometido algún error y cómo podía enmendarlo para recuperar su amabilidad, pero me dejó afuera, bajo la lluvia, y esa fue mi primera pena. Recientemente tuve ocasión de ver una plataforma de video donde un muchacho que se definía como artista, pero a raíz de un giro del azar se había decantado por la creación de gadgets tecnológicos, decía lo siguiente: si no está hecho, nosotros lo hacemos. Mientras más difícil sea el desafío, más nos interesa. El discurso continuaba en estos términos: si alguien nos propone la idea y nos ofrece el presupuesto adecuado, no importa cuán alocada sea esta, la llevamos a cabo. Escuché atentamente el discurso entre el interés y la inquietud. Basta con que alguien pida lo imposible para que a ellos les interese realizarlo. Más aún, dice, cuanto más salvaje sea el reto, más nos gusta. Hay que conseguir que la gente vuelva a emocionarse. El discurso se enardecía de aplausos cuando el muchacho sentenciaba: si él tiene la pasta, yo se lo construyo. ¿Qué lógica se deduce de allí? Para lograr una emoción, cualquier precio es válido. ¿Por qué lo real no admitiría una ley que se mueve? Lacan apunta: hay que desconfiar, porque aparecen cosas, lugares de pasaje absolutamente insensatos, que seguramente no se podían imaginar y de ninguna manera prever. Esto hará quizá que un día tengamos la noción de evolución de las leyes. Claro, esto nos deja en las puertas de una ética que habrá de revisarse. Quiero decir, en la medida en que lo imposible de imaginar se vuelve posible, para lograr una emoción cualquier precio es válido, eso que cesa de escribirse, pues se escribe en un acto cuyas consecuencias son bien reales y se vuelven de este modo necesarias, estamos en el campo de lo que no cesa de escribirse. Lacan dirá en otro lugar: lo que no está prohibido se vuelve obligatorio. Es por ello que el campo de las leyes y la ética que soportan son indisociables. ¿Qué significa en estos términos? Si se puede, se hace. Recientemente los periódicos retrataban un asesinato escalofriante. 2 jóvenes italianos acomodados torturaron y mataron a otro para ver qué se sentía. Para lograr una emoción, cualquier precio es válido. Luego recordé ciertas palabras de Lacan: lo propio de lo real es que uno no se lo imagine. Hace ya 40 años, Lacan anticipaba que la ciencia introduciría montones de cosas perturbadoras en nuestra vida cotidiana. ¿Cuál es el límite del goce que no está prohibido? Lo que no está prohibido se vuelve obligatorio. Lacan se pregunta lo siguiente: ¿qué puede significar este mecanismo que he resumido de esta forma? Lo que está permitido se convierte en obligatorio. En primer lugar, tenemos una transición, la eliminación de lo que antes estaba prohibido y que se convierte de este modo en permitido, adquiere entonces el carácter de obligación. Resumo. En otros términos, lo que ahora hay que mirar es precisamente lo que antes no se debía mirar. El síntoma no es verdaderamente lo real, sino la manifestación de lo real en nuestro nivel de seres vivos. Como seres vivos, dice Lacan, estamos carcomidos, mordidos por el síntoma. Estamos enfermos. El ser hablante es un animal enfermo.
Recordemos también que Lacan señala que los gadgets nos comen, que la pantalla es devoradora y que aún así nos interesa. ¿Por qué son importantes estas intervenciones que afectan lo real? Lacan dice allí mismo que es fundamental la noción de lo real para anudar algo en un análisis. No la única, dice. También están los otros anillos. Vuelve a hablar de lo necesario de cierta rigurosidad para que nos sostengamos en nuestra función de analistas. Viniendo de dónde viene, habiendo recorrido también el gusto de Lacan por la miniatura y el preciosismo de la caligrafía japonesa, creo que debemos leer esta rigurosidad no como una cuestión de severidad religiosa o militar, sino como una minuciosidad, una precisión a la que nos invitan estos dilemas abiertos como un tajo en la carne del siglo que habitamos por estos reales inimaginados, cada día instalados o diseñados como más necesarios en tanto posibles. Es evidente que nuestra práctica, a diferencia del contexto freudiano, no apunta ya a aliviar la culpabilidad del sujeto en su relación con el ideal. El ejemplo de los italianos es la prueba trágica de ello. ¿Cómo podemos, desde nuestro trabajo como analistas, aliviar al sujeto de la inconsistencia del otro sin ceder al imperativo del superyo? Me parece fundamental rescatar en este punto el juego. Estamos, como señalé, en un texto de Lacan de 1974. Allí Lacan es preciso, taxativo. Él responde a una pregunta, jugando con la fe y la feria. Está dando una conferencia frente a religiosos en Roma, como dije. Alguien le señala, como restándole importancia, son juegos de palabras. Jugar con las palabras, jugar con lo simbólico, lo imaginario, no equivale a jugar con lo real. Lacan responde, son juegos de palabras, es verdad, pero como sabe, yo concedo mucha importancia a los juegos de palabras. Creo que esta es la clave del psicoanálisis. Esta verdad, en que Lacan insiste, la escucho también en las intervenciones de mis colegas que trabajan con niños. Volver a instalar el intervalo, la invitación, la escritura. Movilizar la ley por medio de la transferencia, otro nombre del amor. Y la escritura, la carta, siempre lleva al punto, en el mejor de los casos, al punto final. Si el amor está estructurado como síntoma, es también un signo de puntuación. La literatura nos regala pródigos modelos. Pienso, por ejemplo, en esa larga carta de amor de André Gorz a D. Signo de puntuación también, historia de un amor. En el discurso a los católicos, Lacan señala, una de las finalidades del silencio, que constituye la regla de mi escucha, es justamente callar el amor. En la escritura, la puntuación es silencio. La puntuación, sabemos, decide el sentido de una lectura cualquiera. Di por esas curiosidades del azar con un libro escrito por un poeta alemán, Variaciones sobre el tema El correo, donde se ocupa de exponer algunos hechos en relación con las vicisitudes del correo entre la República Democrática Alemana y la República Federal Alemana. El poeta se llama Rainer Kunze, si alguien sabe alemán le pido me disculpe, y voy a citar el poema, que es muy cortito. Ser cartero, día tras día ser esperado, ser una esperanza a lo insuperable, alzar un puente con cada paso. Ser cartero, día tras día ir hasta las puertas de los hombres y no poder entrar. El ser hablante es un animal enfermo, no nos caben dudas. Si entendemos que el amor tiene estructura de síntoma, y el síntoma es a su vez un signo de puntuación en la relación sexual que no existe, que permite atravesar el límite del padre, nos queda la orientación de una ética que excede el límite del padre, del amor católico al sentido del padre. Nos queda, por así decir, una ética cartólica, permítaseme ese juego de palabras, una especie de volver a la correspondencia, otra forma del lazo.
el silencio activo de esa espera donde puede gestarse lo que se dirá, la invención que puede tocar la puerta, moverse de puerta en puerta, aunque allí se quede, golpeando, percutiendo, musical. Llamad sin entrar ni salir, decía un personaje del genio de Max Ernst. Con esto terminé. Muchas gracias, Laura.